Hay cifras que suenan a futuro, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de educación. Pero ¿qué pasa cuando detrás de esos millones y millones lo que hay es una historia de promesas rotas? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a desgranar una de esas historias. 150 millones de euros. Ojo a la cifra. Paremos un segundo a pensar en lo que significa. Esa fue la cantidad, nada menos, de fondos europeos que se puso sobre la mesa para una de las promesas más importantes, modernizar la educación en Cataluña a base de tecnología. Una inversión, vamos, monumental. Y aquí, claro, es donde surge la pregunta del millón. Nunca mejor dicho. ¿Fue este un plan de verdad para transformar las aulas o acabó el dinero yéndose por otro lado? Vamos a seguirle la pista a esos millones a ver qué nos dicen los informes oficiales. Empezamos por el principio, la promesa, porque todo proyecto de esta envergadura arranca con una visión, con anuncios muy ambiciosos y, como no, con un despliegue mediático considerable. Allá, por 2019 se presentó esto a bombo y platillo. El objetivo, la verdad, sonaba fantástico. Transformar las aulas, formar a los profes, preparar a los chavales para el futuro digital, todo perfecto. Y la ambición, desde luego, no se disimulaba. Escuchen esta frase del consejero de la época: el proyecto de transformación digital más importante del mundo. Así, tal cual. Las expectativas que se generaron estaban, como se pueden imaginar, por las nubes. Sobre el papel, los objetivos eran impecables. De hecho, eran muy necesarios. 3 pilares muy claros: chavales competentes, profes formados y centros con el equipamiento adecuado. ¿Quién iba a decir que no a algo así? Vale, pasamos a la segunda parte, la realidad. Porque una cosa es la promesa oficial y otra, muy diferente, es lo que pasa cuando se empiezan a abrir las cajas. Veamos qué sucedió cuando esos millones empezaron a aterrizar, supuestamente, en los colegios. Y aquí es donde la cosa se tuerce. El contraste entre el plan y la realidad fue brutal. Se prometían alumnos competentes, pero la realidad eran dispositivos cogiendo polvo en cajas. Se prometía un profesorado formado, y con lo que se encontraron fue con personal saturado, desbordado. Y sí, los centros estaban equipados, claro que sí, pero sin nadie con tiempo ni recursos para poner todo aquello en marcha. Y ojo, que esto no era una queja aislada, ¿eh? La advertencia vino directamente de la gente que estaba a pie de obra, los encargados de hacer que esto funcionara en cada centro. Para finales de 2022, los coordinadores digitales ya estaban avisando de un colapso inminente. El sistema, sencillamente, no daba más de sí. Tercera parte, el veredicto oficial. Las advertencias de los profesores estaban ahí, pero la prueba definitiva de que el plan hacía aguas por todas partes llegó de una fuente que es, digamos, imposible de ignorar: un informe oficial e independiente. Estamos hablando de la Sindicatura de Cuentas, que para que nos entendamos es el auditor público de Cataluña. Su trabajo era investigar precisamente cómo se había gastado hasta el último céntimo de esos 150 millones. Y su informe es la pieza clave de todo este puzzle. Y las conclusiones son demoledoras. El tema no es que hubiera pequeños errores, no. Es que faltaba la estructura más básica de cualquier proyecto. No había objetivos concretos, ni un presupuesto detallado, ni forma de medir si la cosa iba bien o mal. Y encima, decisiones clave tomadas, según la sindicatura, sin un análisis previo que las justificara. Un despropósito. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Se gastaron millones en comprar equipos, pero no se destinó ni un euro a las personas que tenían que gestionarlos, instalarlos y enseñar a usarlos. Es como comprar un coche de Fórmula 1 y no contratar a un piloto. Absurdo. Cuarta parte, el negocio de la digitalización. Claro, con una planificación tan inexistente, la pregunta es inevitable. Si el dinero no llegó de forma eficaz ni a los alumnos ni a los profes, ¿dónde fue a parar? ¿Quién se benefició realmente de todo este caos? La cronología de los hechos es muy reveladora. Primero, el gran anuncio. Luego, en 2021, los agradecimientos públicos a gigantes tecnológicos. Y justo después, ¡zas!, llegan los 150 millones de los fondos europeos de recuperación, los Next Generation, que se gastan a toda prisa con contratos tramitados por la vía de urgencia. El informe del auditor señala un detalle que es clave. Los contratos eran tan enormes, tan gigantescos, que poquísimas empresas podían siquiera presentarse. El resultado, competencia cero. Para 4 contratos masivos, solo se presentaron 2 empresas. Y qué sorpresa, esas mismas 2 se repartieron todo el pastel de los 150 millones. Y aquí viene un dato curioso. Los mismos medios que le dieron una cobertura enorme al anuncio del plan, llenando páginas con sus supuestos beneficios, apenas han dicho ni pío sobre las conclusiones gravísimas del informe de la sindicatura.
Un silencio que, la verdad, contrasta bastante con el ruido que hicieron al principio. Y llegamos a la quinta y última parte, el precio del silencio. Porque al final de todo este recorrido, el coste real de este proyecto fallido va muchísimo más allá de una cifra en un presupuesto. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando un proyecto público de esta envergadura se estrella, las consecuencias son múltiples y nos afectan a todos. El verdadero impacto es este. Es el dinero público que se ha tirado. Es la sobrecarga de un profesorado que ya estaba al límite. Y lo que es más grave, son miles de estudiantes que perdieron una oportunidad de oro para recibir una formación digital de verdad, una que fuera efectiva. Quizás esta frase, sacada de las fuentes, es el resumen perfecto para toda esta historia. 150 millones de euros después, la gran transformación digital de la educación catalana se modernizó solo en los PowerPoints del departamento. Una idea que sonaba genial en una pantalla, pero que nunca logró traspasarla para llegar a las aulas de verdad.